Ok, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. Aquí voy a hablar de estómago y de intestino delgado. Principalmente vamos a hablar de intestino delgado y de bastantes patologías aquí que son quirúrgicas. Entonces, vamos a comenzar hablando de obstrucción intestinal. Obstrucción intestinal se puede ver a muchísimas causas. Estas pueden ser tanto, por ejemplo, un tumor que obstruya el lumen del intestino y por tanto no deje que pase los contenidos a través de él mismo, o puede ser causas funcionales también. Entonces, la etiología más común o más importante, lo número uno va a ser pacientes que tuvieron una cirugía previa y desarrollaron adhesiones. Luego de esta, hay otras etiologías que son menos comunes, pero sí son importantes en considerar, por ejemplo, hernias. Y con hernias me refiero a hernias que ya se están encarcerando o estrangulando y entonces, por tanto, están causando una obstrucción intestinal. También pueden ser neoplasias. Por ejemplo, un cáncer de colon del lado derecho que crece bastante y me causa una obstrucción pues, intestinal. Si estamos hablando de un paciente pediátrico, por ejemplo, de un niño, podemos pensar en una intususcepción, especialmente si está en la edad de riesgo de la intususcepción, esa parte la vamos a ver en pediatría. O si es un recién nacido, podemos pensar en una atresia intestinal, por ejemplo. Si por otro lado son pacientes de aumentada edad, entonces pensaría quizás que puede ser un vólvulo abdominal, o pensaría en neoplasias en estos pacientes, especialmente un cáncer de colon. Ya otras causas podrían ser síndrome carcinoide, cuerpos extraños, enfermedad de Crohn, por ejemplo. En el lado de las causas funcionales de las obstrucciones está el sobreuso de ciertos medicamentos, como por ejemplo opioides. Y aunque esto, claro, si uno cesa el uso del medicamento, esto va a ir pasando. En opioides uno podría usar también metilnaltrexona para aliviar la parte de la obstrucción. Entonces, ¿cómo va a ser la clínica de estos pacientes? Bueno, va a haber pues relativamente dos estadios. Usualmente, como la mayoría de las causas de las obstrucciones intestinales son, por ejemplo, adhesiones de cirugías previas, hernias o neoplasias, usualmente va a haber un punto de transición donde está ese cáncer de colon, donde está esa hernia, donde está esa adhesión. Y entonces lo que va a hacer el cuerpo, como detecta que en ese punto de transición no está pasando el contenido alimentario, lo que va a hacer el cuerpo es que va a aumentar la peristalsis. Entonces, como aumenta la peristalsis, los síntomas van a ir por ahí. Los pacientes van a tener un dolor tipo cólico, que cuando la peristalsis está pasando cerca del punto de transición va a haber más dolor, más dolor, más dolor, más dolor, y bueno, va bajando el dolor. Y entonces se repite con la peristalsis. Los pacientes van a tener ruidos hidroaéreos o ruidos intestinales aumentados, porque el cuerpo está tratando de pasar pues ese contenido de ahí, y auscultando también podría ocultar ruidos muy agudos que me están indicando que hay líquido intestinal y hay aire en compresión en alguna parte del intestino delgado. Y además, como aumenta la peristalsis, los pacientes pueden tener diarrea y flatulencia. Entonces, ¿por qué sería esto? Si uno tiene una obstrucción intestinal. Bueno, si uno se imagina el intestino, vamos a decir que este fuese el intestino delgado, y este punto rojo es el punto de transición donde tengo el tumor. Y bueno, el resto viene el intestino grueso. Entonces lo que pasa es que como aumenta la peristalsis, toda la comida que está previo al punto de transición, o sea, todo esto morado por acá, se va a acumular, se va a acumular y se va a acumular, pero la comida que está después del punto de transición, como tengo aumento de la peristalsis, toda la comida que ya está en el colon, pues al final va a terminar siendo diarreas y flatulencias. Entonces, al puro principio de la obstrucción intestinal, los pacientes incluso van a tener más movimientos intestinales y más flatulencias. A medida que pasan las horas o los días, entonces van a quedar los pacientes en la segunda fase. Entonces, la segunda, ya los pacientes no van a tener movimientos intestinales, la peristalsis va a cesar, el abdomen va a estar distendido
el dolor va a ser un poco más constante y va a persistir. Y claro que va a empeorar con las comidas. Si el paciente come algo, definitivamente va a empeorar. Aquí los pacientes ya probablemente no pasen heces, bueno, a menos que la obstrucción sea parcial, pero pues ya es un tema un poco más complicado. Asumimos que no, por lo más probable es que no pasen ningún tipo de heces. Y lo otro es que adicional los pacientes van a tener náuseas y vómitos. Claro, imagínense toda la comida acumulándose retrógradamente y esto se va a acumular hasta el estómago en un punto en donde hay tanto que uno lo vomita, por algún lado sale, ¿no? Y además podrían tener fiebre. Y además, estos pacientes están hipovolémicos porque hacen terceros espacios adicionalmente. En cuanto a la parte de los laboratorios, los pacientes pueden tener o pueden no tener leucocitosis, pero algo que sí van a tener usualmente es que van a tener lactato elevado y acidosis marcada. En cuanto al diagnóstico, lo primero que yo haría es una radiografía abdominal y voy a ver muchos niveles hidroaéreos y voy a ver muchas asas del intestino delgado dilatadas. Eso sería el primer test para determinar la parte que el paciente tiene la obstrucción, pero para determinar la causa de la obstrucción, entonces me iría más que todo por una tomografía abdominal. En la tomografía abdominal es el test más preciso porque lo que yo voy a hacer es que voy a poder encontrar el punto de transición. Es decir, si yo veo las asas de intestino delgado, por ejemplo, dilatadas, 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 y llega un punto donde yo veo en la tomografía que las asas entran en la musculatura abdominal y salen de la musculatura abdominal, vamos a decir que yo pusiera esto rojo aquí, como si fuese los músculos del abdomen, entonces yo sé que lo que me está causando la obstrucción intestinal es una hernia, por ejemplo. Esa es una opción. Otra opción es, por ejemplo, yo veo un tumor en el punto de transición. Otra opción es que yo lo veo en un área que fue operada previamente, entonces determine, bueno, lo más probable es que son adhesiones. Entonces, esto es lo que me va a determinar la tomografía abdominal, dónde está el punto de transición. En cuanto al tratamiento de estos pacientes, lo voy a poner aquí mismo abajo. Lo primero va a ser nada por boca. Lo segundo va a ser una sonda nasogástrica. Y darle al paciente líquidos intravenosos. Con estos tres, usualmente lo que yo haría es que haga un manejo pues, expectante con el paciente. Tiene la sonda nasogástrica, le estoy dando líquidos intravenosos, entonces espero que la obstrucción, dependiendo de cuál sea, resuelva por sí misma. Eso es siempre que yo no vea signos de alarma. Signos de alarma es que el paciente tenga una peritoneitis pues, generalizada, un abdomen en tabla, o pues signos de que hay isquemia intestinal o se está muriendo el intestino. O sea, cualquiera de esas cuestiones me tienen que decir, opera al paciente de una vez. Pero si el paciente no tiene nada de esto, hay algunas obstrucciones que pasan por sí solas. Es decir, yo le pongo nada por boca, sonda nasogástrica, líquidos intravenosos, dejo al paciente hospitalizado y a los días vuelven los movimientos intestinales y nunca lo operé, que es el ideal, no meter a todo el mundo al salón de operaciones. Entonces, en el cuarto paso, si el paciente no respondió a nada de esto por un número de días, por ejemplo, entre 2 o 5 días, y no respondió a nada de esto, o tuvo algún empeoramiento agudo donde empeoró muchísimo el dolor, o tiene hallazgos pues, de examen físico de peritonitis, o aumentó mucho el lactato y la acidosis, y yo tengo sospechas de que se está infartando el intestino delgado, etcétera, cualquiera de esas opciones, entonces yo tengo que meterlo emergentemente al salón de operaciones. Entonces, ahí sí haría una decompresión quirúrgica. Ok, entonces eso sería con obstrucción intestinal. Ahora vamos a hablar de perforación gástrica. Ok, en cuanto a perforación gástrica, usualmente esto es algo secundario a enfermedad úlcera péptica. La progresión es, pues, básicamente como la mayoría de las enfermedades, lo primero que yo tengo son factores de riesgo.
Entonces, de los factores de riesgo, desarrollo, pues en este caso, una úlcera péptica. Y de la úlcera péptica, pues no tratada, entonces hay complicaciones. Se complica. Entonces, las complicaciones, pues, más comunes son sangrado, un sangrado gastrointestinal, pues, superior, o la otra es de perforación, que la úlcera se perfora y derrama ácido del estómago hacia el peritoneo. Entonces, hablando de los factores de riesgo, son lo mismo que o disminuyen las prostaglandinas del estómago o me aumentan la producción de ácido gástrico. Por ejemplo, infección por Helicobacter pylori, que es bastante común, abuso de AINES, quemaduras, traumas craneoencefálicos, cáncer, por ejemplo, todos factores de riesgo para desarrollar una úlcera péptica, y esta úlcera se perfora. De las perforaciones, si se perfora hacia el área posterior, una de las posibles consecuencias sería una pancreatitis. Se lo pueden imaginar como que, pues si yo tengo el estómago acá y el páncreas en el área pues más posterior, claro, si el ácido gástrico le cae, o sea, por la parte posterior, le cae al páncreas, acá atrás, entonces es como si ácido quemara el páncreas, básicamente literalmente. Entonces eso me podría desencadenar una pancreatitis. La otra opción es que se perfore hacia anterior, que sería pues la mayoría de los casos, y el ácido gástrico entonces caiga hacia el peritoneo en general. Entonces, ¿qué síntomas me daría una perforación? En cuanto a la clínica o en cuanto a los síntomas, el paciente va a tener un dolor abdominal severo, grave, 10 de 10 posiblemente. Ese dolor se puede irradiar también posiblemente. Por ejemplo, si el dolor toca el diafragma derecho, entonces por dolor referido del nervio frénico se irradiaría a hombro derecho. Es una posibilidad. El paciente va a tener también hallazgos de peritonitis generalizada, como por ejemplo va a tener defensa, va a tener rebote, va a tener rigidez abdominal. En cuanto al diagnóstico, lo primero que haría es una radiografía abdominal y una radiografía parado, porque lo que tengo que buscar es que haya aire libre subdiafragmático. Y el test más preciso sería una tomografía abdominal, pero lo más probable es que si ya encuentro aire libre subdiafragmático, meta más rápido al paciente al salón de operaciones antes que confirmar con una tomografía. En cuanto al tratamiento, sería primero poner al paciente nada por boca. Si el paciente llegase a comer, eso va a aumentar el ácido del estómago. Si aumenta el ácido del estómago, empeora la peritonitis o todo el síndrome en general. Lo otro es poner al paciente una sonda nasogástrica para succionar los contenidos gástricos y pues tratar de frenar el empeoramiento, darle al paciente líquidos intravenosos y darle al paciente antibióticos. La parte de los antibióticos es porque el peritoneo es aséptico, pero el estómago y los intestinos y etcétera tienen flora normal, entonces toda esta flora salta a peritoneo y eso ya me causa infección. Y después de todo esto, claro, cirugía para reparar el defecto. Entonces eso sería con perforación gástrica. Vamos a hablar ahora primero de isquemia mesentérica crónica. Isquemia mesentérica crónica es exactamente igual a angina estable. La diferencia es que, claro, angina estable es en el corazón y isquemia mesentérica crónica es lo mismo, una angina, pero del intestino. Todo el resto es exactamente lo mismo. Los factores de riesgo son los mismos, donde es por aterosclerosis. Entonces, si el paciente tiene aterosclerosis en otro lado, por ejemplo, tuvo un ataque isquémico transitorio o tuvo un SB previo, o el paciente tiene enfermedad vascular periférica, o el paciente pues tuvo un infarto o tiene angina estable, o sea, aterosclerosis es lo mismo en todos lados. Entonces, es lo mismo que vimos en los factores de riesgo de enfermedad coronaria, exceso de LDL,
exceso de colesterol, baja actividad física, obesidad, diabetes mellitus también, empeora mucho el riesgo de aterosclerosis, etcétera. Toda la parte que vimos en enfermedad coronaria es exactamente lo mismo. Entonces, en cuanto a los síntomas, pues, ¿qué van a tener los pacientes? Igual, misma historia, angina estable. Angina estable es que uno le duele el pecho cuando hace esfuerzo. Bueno, aquí le duele el intestino, o sea, le duele el abdomen, dolor abdominal. Cuando uno come. Entonces, claro, de por sí llega menor perfusión a los órganos intestinales y cuando uno come, que necesita más oxígeno, pues para los intestinos y etcétera, entonces no llega adecuadamente este oxígeno y por tanto hay isquemia relativamente. Usualmente, como a los pacientes les duele mucho cuando comen, entonces van a tener una historia que tienen pérdida de peso, porque no quieren comer por el dolor. En cuanto a lo diagnóstico, haría una angiotomografía de abdomen. Entonces aquí lo que yo estoy buscando es que haya estenosis de la arteria mesentérica superior. Lo otro que yo puedo ver también es que voy a ver calcificaciones de la misma. Y en cuanto al tratamiento, pues realmente sería el mismo tratamiento que angina estable, aterosclerosis es lo mismo en todos lados. Entonces no voy a repetir esa parte del tratamiento, estatinas, etcétera. Pero lo que sí diría adicional es que a estos pacientes se les pone un stent en el área donde está pues la obstrucción pues más severa y entonces así aminoran los síntomas y alivian al paciente y etcétera. Luego de esto tenemos isquemia mesentérica aguda. Aquí sí es un poquito diferente porque el factor de riesgo más común, FR, factor de riesgo más común, es que los pacientes sufran de fibrilación atrial. ¿Qué es lo que pasa? Usualmente un trombo de la aurícula izquierda viaja hacia la arteria mesentérica superior y la tapa agudamente. Entonces es una isquemia mesentérica aguda. No necesariamente tiene que ser fibrilación atrial. También otras enfermedades que causen pues trombos arteriales podrían también causarme una isquemia mesentérica aguda, pero por muchísimo esto es lo más común. O sea, lo más común es un paciente que tenga fibrilación atrial. Puede ser que el paciente tenga, por ejemplo, falla cardíaca. Usualmente es el contexto. Y entonces este paciente desarrolla trombos en las atrias y entonces el trombo viaja. La otra posibilidad es que el paciente tenga isquemia mesentérica crónica, pero es menos común, y que esa misma aterosclerosis que tenía en la arteria mesentérica, igual que con el corazón, esa misma aterosclerosis se rompa, se forma un coágulo y esto me causa una isquemia pues mesentérica aguda. ¿Cómo hacer la clínica? En cuanto a los síntomas de los pacientes van a tener un dolor 10 de 10, severo, horrible, pero fuera de proporción para el examen físico. ¿Cómo así? Porque usualmente los pacientes que tienen dolor abdominal, por ejemplo, en el contexto de una apendicitis, tienen un dolor abdominal y entonces uno apenas los toca en el área donde les duele, de una vez saltan, de una vez no quieren que los toquen, o sea, y a veces el abdomen está en tabla que solo con poner levemente ahí presión ya sienten un dolor horrible. Entonces, cuando estamos hablando de un dolor abdominal 10 de 10, lo que uno más espera es que al examen físico el dolor sea horrible. Pero en estos pacientes, cuando uno le hace el examen físico, el abdomen está blando, el abdomen está depresible, no tiene ningún hallazgo de peritonitis generalizada como estos que vimos acá. Entonces, eso es un dolor excruciante fuera de proporción para el examen físico. En cuanto a los laboratorios, los pacientes van a tener leucocitosis, los pacientes van a tener acidosis láctica, especialmente
si ya hay necrosis de los intestinos. En cuanto al diagnóstico de estos pacientes, va a ser también con una angiotomografía de abdomen, donde yo veo que el contraste llena parcialmente la arteria mesentérica superior y después no veo más contraste. Por ejemplo, se los pondría de una forma una imagen, que es la forma más fácil de explicarlo. Vamos a decir que yo agarro el examen, veo la aorta, pues en un plano sagital, y entonces yo veo que el contraste llena toda esta parte de la aorta, el contraste llena aquí, y después ya no veo más contraste. Entonces todo esto está sin contraste. Entonces eso me confirmaría una isquemia mesentérica aguda. Lo otro es que si yo le hago una radiografía de abdomen, yo lo que puedo ver es que si esto fuesen los intestinos delgados, cuando los intestinos se están infartando y haciendo necrosis, entonces el aire viaja del lumen del intestino a la pared del intestino. Entonces yo lo que puedo ver es como doble pared de los intestinos y veo que hay aire pues en la misma pared del intestino. Eso se podría ver en las radiografías. Ya claro, esto es un signo un poquito más tardío y cuando veo esto ya estamos hablando de que ya el intestino se está pues necrosando. En cuanto al tratamiento, lo ideal va a ser una terapia endovascular, donde trato de resecar el trombo pues de manera endovascular o trato de hacer una trombectomía pues intraarterial. Ese sería el tratamiento, pero también tengo que considerar que si hay necrosis de alguna porción del intestino delgado, entonces tengo que resecarlo también. Entonces, seguimos. Ok, entonces vamos a hablar pues brevemente de síndrome de compresión de la arteria celíaca. Básicamente lo que pasa es lo que dice el mismo nombre, es decir, tengo la aorta, entonces por aquí me sale la arteria celíaca, y entonces el ligamento arcuato mediano, lo que pasa es que en vez de su pues pasar normalmente, acá arriba lo que pasa es que el ligamento presiona hasta cierto punto pues la arteria celíaca. Entonces los pacientes se manifiestan con un dolor abdominal postpandrial, que es usualmente cuando necesitan pues la arteria celíaca, que hay aumento de irrigación, etcétera, al estómago. Entonces un dolor abdominal postpandrial. Tienen también náuseas y también tienen pérdida de peso. Realmente esto es un diagnóstico de exclusión, o sea, usualmente no lo pienso a menos que pues haya investigado muchas otras causas y no determino nada. Entonces el diagnóstico lo haría con un ultrasonido duplex. Confirmo que el flujo sanguíneo a la arteria celíaca está alterado. Y el tratamiento sería pues de compresión pues quirúrgicamente. Otra enfermedad pues bastante breve sería infarto esplénico, aunque sí, no es directamente de intestino delgado, es para cubrirlo brevemente. En cuanto a infarto esplénico, usualmente es el mismo factor de riesgo que estamos hablando de isquemia mesentérica aguda. Los pacientes de factor de riesgo tienen fibrilación atrial o tienen algún otro estado hipercoagulable. Eso también ocurre comúnmente en los pacientes con anemia falciforme y esa parte la abarcamos en falciforme, por eso no lo abarco aquí. Y pacientes con mononucleosis también puede ocurrir. Los pacientes van a tener, pues, en el examen clínico, dolor donde está el vaso, o sea, dolor en cuadrante superior izquierdo. Este dolor por el nervio frénico se puede irradiar al hombro izquierdo. También los pacientes van a tener esplenomegalia probablemente. Y LDH elevado. El tratamiento va a ser pues dependiendo de la causa subyacente y tratar adecuadamente las causas subyacentes, especialmente si es fibrilación atrial, buscar que el paciente esté adecuadamente anticoagulado. Lo otro va a ser manejo del dolor.
Y si el infarto fuese excesivamente grande o el paciente desarrolla alguna complicación, por ejemplo un absceso, como por ejemplo absceso, entonces aquí estaría indicado una esplenectomía. Y para finalizar vamos a hablar de las hernias. La definición de una hernia es que es una protrusión de un órgano o parte de un órgano a través del cuerpo o cápsula pues, que usualmente lo contiene. Por ejemplo, usualmente estamos hablando en hernias de una hernia de intestino delgado a través de la pared muscular del abdomen. La clínica de las hernias es relativamente variada, porque eso depende de si la hernia está encarcerada, estrangulada o si no tiene ninguna de esos. Lo usual, lo más común, es que las hernias sean pues relativamente asintomáticas. Los pacientes se sienten una bola, se sienten algo en donde sea la hernia, si es directa, indirecta, etcétera, pero no tienen dolor ni nada por el estilo. Estas hernias asintomáticas usualmente son reducibles. Otra posibilidad es que los pacientes pues tengan una hernia y tengan pues una masa por bastante tiempo y esta hernia se encarcere. O sea, una hernia encarcerada. Entonces, lo que va a pasar aquí es que pasa a ser no reducible. Y entonces pasa a, a tener aumento del dolor y puede tener una obstrucción intestinal. Y de ahí, de asintomáticas encarceradas, puede progresar a que la hernia sea estrangulada. Cuando la hernia es estrangulada, entonces es que el intestino está pasando por isquemia y entonces ya esto es algo mucho más urgente. Hay que pararlo urgentemente porque está en riesgo de necrosis. Y en cuanto a momentos de las operaciones, las hernias que son asintomáticas y son reducibles, uno las opera ambulatoriamente, es decir, en una cita, el paciente incluso puede ser meses y tranquilo, esto es asintomático, no pasa nada, uno puede esperar. Cuando la hernia es encarcerada, no reducible, hay dolor, obstrucción intestinal, si hay más prioridad de operarla, pues relativamente más rápido, pero ya cuando es estrangulado, esto hay que operarlo en horas porque ya el paciente está en riesgo de que el intestino pase a necrosis. Entonces ya esto es mucho, mucho más urgente. Entonces eso sería en cuanto a la clínica. En cuanto al diagnóstico de las hernias, bueno, lo primero va a ser examen físico. Historia clínica y examen físico es lo más probable como uno va a determinar pues las hernias. Ya para confirmar el diagnóstico, entonces lo que hace es una tomografía abdominal, sería el mejor test, contrastada, y el tratamiento, pues que ya lo hablamos, definitivo va a ser quirúrgico, pero de cuándo hago la cirugía depende de qué tipo de hernia estamos hablando. Ok, entonces esto en cuanto a las hernias en general. En cuanto a los subtipos de hernias, bueno, para clasificarlas, dibujo aquí el músculo pues rectus abdominalis, el recto abdominal. Entonces aquí sería el ligamento inguinal. Y entonces acá arriba estos serían los vasos epigástricos. Entonces, aquí, bueno, la diferencia de las hernias va a ser, si la hernia traspasa entre los vasos epigástricos y el recto abdominal y ambos arriba del ligamento inguinal, va a ser una hernia directa. Si la hernia traspasa por encima de los vasos epigástricos y encima del ligamento inguinal, va a ser indirecta. Claro, este dibujo no es exacto porque las hernias pues indirectas sí traspasan a través de acá, pero después siguen bajando por acá y atravesan los dos anillos inguinales, tanto el anillo inguinal superficial como el anillo inguinal profundo. Pero bueno, esta es la forma más fácil de explicar por dónde salen las hernias. Y la otra sería la hernia femoral,
que la femoral pasa por debajo del ligamento inguinal. Entonces, vamos en orden. Tenemos la más común, que sería la hernia indirecta. Esta es la hernia más común. Esta hernia sucede bastante común también en los niños, y con niños me refiero a niños masculinos, relativamente recién nacidos, porque lo que pasa es que esta hernia se forma por un defecto de la fusión del processus vaginalis. Esto normalmente se fusiona, entonces como se fusiona, los intestinos no pueden bajar al escroto. Lo que pasa es que en estos pacientes esto no se fusiona adecuadamente o está relativamente permeable pues, para el nacimiento, y los intestinos de estos niños bajan hasta el escroto por este trayecto, o sea, por aquí afuera de los vasos epigástricos, atraviesan ambos anillos, tanto el anillo inguinal superficial como el anillo inguinal profundo, y bajan al escroto del paciente, que estaría como por acá. Entonces los intestinos quedarían como por aquí. Además de los niños, es bastante común tanto en hombres como en mujeres. El trayecto es que va a ser por encima del ligamento inguinal, lateral a los vasos epigástricos, y atraviesa ambos anillos inguinales, o sea que va por dentro de los anillos inguinales y dentro del cordón espermático. Entonces, esa sería la hernia inguinal indirecta. La hernia inguinal, pues directa, esta va a ser más común en los pacientes masculinos de aumentada edad, o sea, los pacientes, pues mientras más ancianos, más común son las hernias inguinales directas. El trayecto de esto es que va a ser arriba del ligamento inguinal, como ambas hernias inguinales, y va a ser medial a los vasos epigástricos. O sea que esta es directamente dentro del triángulo de Hasselbalch y bueno, nada más atraviesa la pared muscular, pero no llega al escroto ni nada pues, por el estilo. Entonces, aparte de esta, tenemos la femoral. La femoral es más común en mujeres relativamente de aumentada edad o con pérdida de peso reciente. Entonces, esta es una hernia que va abajo del ligamento inguinal en el anillo femoral. El anillo femoral es medial a la vena femoral y lateral al ligamento lacunar. Entonces, por último, vamos a hablar de la hernia umbilical. En cuanto a la hernia umbilical, eso es en niños y básicamente es a través del ombligo, es decir que el anillo umbilical no se cierra adecuadamente, a través de eso pasan los intestinos. En cuanto a la hernia umbilical, sí tiene algunas cuestiones un poco diferentes. Usualmente uno no corre a operar una hernia umbilical en un niño, por ejemplo, de 1 año de edad. Uno espera que ésta cierre espontáneamente. Entonces, uno espera por lo menos hasta los 2 años, e incluso algunos dicen que más, hasta que esta hernia cierre espontáneamente. O bueno, si se encarcera o se estrangula o etcétera, claro, si uno sí la operaría pues más urgentemente. Entonces, eso sería todo con los síndromes de estómago e intestino delgado, y los veo para el siguiente video.